¿Cuál es tu práctica? Muchos practicantes budistas suponen que esta pregunta versa sobre el tipo de meditación que practican porque tienden a responder «practico vipassana» o «dzogchen» o «shikantaza». Estas respuestas reflejan una visión general muy extendida de que la práctica es esencialmente un asunto de técnica espiritual. Desde esta perspectiva, la ética se considera como un conjunto de valores y preceptos que apoyan la propia práctica. Sin embargo, el Buda habló de práctica, siksha, como algo compuesto de tres elementos: la ética, la meditación y la sabiduría. Pero cuando los budistas intentan expresarse en la cultura tecnocéntrica de Occidente, a menudo ven que actúan principalmente en función de la segunda de estas tres prácticas, concretamente la meditación. Y esto porque ello se ajusta a la visión del mundo en la que se considera el culmen la resolución de problemas por medio de la aplicación de técnicas. El aspecto más significativo del emergente movimiento budista comprometido es el de la redefinición de lo que significa la práctica. Al poner el énfasis en el compromiso, el centro de las prácticas se desplaza de una identificación exclusiva con la meditación a una inclusión de la ética. El peligro aquí consiste en que los budistas comprometidos menosprecian de una forma sutil o menos sutil a los demás budistas que únicamente meditan. Lo mismo que ocurre con el tecnocentrismo de los meditadores, los budistas comprometidos son susceptibles de sucumbir a otra obsesión occidental, la creencia en que solo la acción cuenta. La ética como práctica empieza por incluir dilemas éticos en la esfera de la conciencia meditativa. Esto es, ser plenamente consciente de los impulsos conflictivos que invaden la conciencia durante la meditación. En lugar de desecharlos como distracciones, lo que sería totalmente legítimo cuando se cultiva la concentración, se los reconoce como el germen de acciones que pueden tener como consecuencia el sufrimiento propio o ajeno. La práctica de esa plena conciencia conduce a aumentar la sensibilidad respecto a la emergencia momento a momento de pensamientos y emociones. A menudo, solo cuando me encuentro dominado por una emoción como la cólera, es cuando tomo por primera vez conciencia de ello. Este tipo de meditación me entrena a observar los estados de la mente y su nacimiento. Esto no significa que suprima o menosprecie aquellos impulsos que no se adaptan a mi autoimagen espiritual. La atención plena es aceptar cualquier cosa que surja y reconocerlo como tal. En la raíz de mi práctica de la ética se halla la capacidad para detectar que yo soy tan asesino, ladrón, violador, mentiroso y drogodependiente potencial como aquellos que han sido condenados a prisión por dichos delitos. Practicar la ética es ser capaz de aceptar la realidad de dichos impulsos y dejarlos partir. Dejarlos partir significa dejarlos que sigan su propia naturaleza de desaparecer, pues sólo cuando afirmo un impulso, sí, odio a esa persona, pongo en movimiento el proceso de acontecimientos que culmina en una acción verbal o física. El aumento del poder de la atención plena me permite aumentar la libertad de escoger qué hacer. La atención plena se fortalece. Sin embargo, no mediante una mayor capacidad de ser plenamente consciente, pues todos nosotros probablemente hemos tenido la experiencia de observar con plena atención cómo quebrantábamos un precepto. La atención plena también se fortalece mediante sus cualidades humanas, que son la fe,
el entusiasmo, la meditación y la sabiduría, los otros 4 o 5 poderes indriya de los que hablaba el Buda. En la medida en que esta atención plena está ausente, una decisión es más susceptible de estar sujeta a las fuerzas del hábito psicológico y del condicionamiento social. Solo cuando la atención plena se ha fortalecido totalmente, soy plenamente libre de escoger. ¿Qué es lo que me hace a mí escoger una cosa como opuesta a otra? ¿Qué es lo que me hace creer que esta acción es correcta y la otra es equivocada? La atención plena puede hacerme consciente de los impulsos que surgen momento a momento, pero no me dice qué impulsos dejar y cuáles seguir. Yo sé esto y tengo que ser consciente de mis prioridades y valores, y esta atención plena se halla en el corazón de mi fe budista. La práctica de la ética budista se basa en la fe, y ello porque no puedo probar por lógica ni observar a través de los sentidos lo que considero como correcto y equivocado, bueno y malo. Aunque pueda justificar mi convicción de lo que es correcto y equivocado, invocando a la conciencia o la intuición o a la naturaleza del Buda, dicha invocación es igualmente un acto de fe en algo, como la conciencia, que no puedo probar ni observar. La ética budista generalmente se refiere a aquel conjunto de preceptos a los que me comprometo como laico, como persona que vive en un monasterio, como aspirante a bodhisattva, como practicante de Zen o como seguidor del Vajrayana. Los preceptos son declaraciones formales de valores y por fe escojo vivir conforme a ellos. Es a estos valores encerrados en los preceptos a lo que hago referencia cuando tomo una decisión ética. Cuando está mal formulado, por ejemplo, no matar, un precepto puede parecer simplemente que dicta lo que está prohibido. Subyacente a este precepto, sin embargo, existen valores, que la vida es preciosa, que la disminución del sufrimiento es buena, que la compasión es buena, que proteger y potenciar la vida es bueno. Existe una tensión que recorre las tradiciones budistas entre aquellos que ponen el énfasis en el significado literal de los preceptos y aquellos que recalcan los valores que subyacen en ellos. Es común a muchas tradiciones la historia de 2 monjes que ven a una mujer ahogándose en el río. Uno se sumerge en el agua y la salva, mientras que el otro le mira con una actitud desaprobadora. Cuando vuelven al monasterio, este último acusa al primero de romper el precepto monacal de no tocar el cuerpo de una mujer. Su amigo responde: «Yo la dejé en la orilla del río, tú todavía la llevas encima». Cada dilema ético me presenta una situación compleja y única que nunca ha existido antes y que nunca existirá de nuevo. Ningún precepto será jamás capaz de legislar el infinito número de posibles dilemas éticos a los que me puedo enfrentar. Mientras que los preceptos pueden ocuparse de muchas decisiones simples, son los dilemas de la vida los que me producen angustia cuando exigen la práctica de la ética. Y ello porque me piden mirar profundamente la situación y después escoger con sabiduría lo que hacer. Esa sabiduría exige que mire, más allá de la formulación de los preceptos, los valores que encierran. La acción, karma, declaró el Buda, es intención. Tener la intención de hacer algo es escoger actuar de una determinada forma. Sin embargo, cada decisión es un riesgo, porque nunca puedo saber de antemano el resultado de la acción. A todo lo que puedo aspirar es a la sabiduría de conocer qué puede ser lo mejor,
una sabiduría que exige la humildad de reconocer que puedo equivocarme. Así pues, la práctica de la ética también entraña la práctica de la meditación y de la sabiduría. El triple aprendizaje del Buda está presente en cualquier acto ético significativo, como el compromiso con una serie de valores encarnado en los preceptos, como la claridad, la calma y la libertad de la atención plena que me permite ser consciente de lo que está teniendo lugar en el momento, y como la sabiduría de escoger hacer lo que puede ser mejor. El Dalai Lama es al mismo tiempo un preeminente portador del Dharma histórico y uno de los principales intérpretes de su significado. Conjuga el ser radicalmente liberal en lo que respecta a la interpretación doctrinal y muy conservador en asuntos de ortodoxia ética. El Dalai Lama declara que es el estudiante el que en última instancia inviste al maestro de autoridad situándole en ese papel. ¿Por qué algunos maestros en Estados Unidos y en Europa se han visto envueltos en escándalos? Porque han sido capaces de explotar a sus discípulos y abusar de ellos. Este fue un tema respecto al que el Dalai Lama estaba profundamente preocupado. Señalaba que el estudiante a menudo no examina suficientemente las cualidades morales y espirituales de la persona antes de aceptarlo como maestro. Pero la tradición tibetana afirma claramente que se deben dedicar años de examen riguroso antes de dar dicho paso. Pero la culpa se halla principalmente en el maestro. El Dalai Lama señalaba: muchos amigos que conocí aquí, en la India y en Tíbet, eran muy humildes, pero en Occidente se hicieron orgullosos. Un simple monje, catapultado desde un poblado empobrecido de la India a una ciudad europea o estadounidense para ser reverenciado y regalado de riquezas, es comprensible que estuviera orgulloso como para dejar que dicho tratamiento se le suba a la cabeza. Su santidad comentaba: el alcohol es a menudo la raíz de estos problemas. Por supuesto, es una estrategia tentadora para alguien desarraigado de su cultura nativa y lanzado después en medio de un mundo desconcertante y exigente frente al que carece de las necesarias habilidades sociales y emocionales. Y todo esto no tendría demasiada importancia si no fuera por el hecho de que se supone que estos maestros asiáticos, así como sus sucesores occidentales, están iluminados. ¿Qué significa entonces iluminación? Si aquellos que están iluminados se hallan aún sometidos a estas formas menos que edificantes de comportamiento de cuyas garras estamos luchando por liberarnos nosotros, los pobres mortales no iluminados. Como mínimo, uno esperaba que la iluminación implicase al menos cierto grado de satisfacción. Pero si alguien está satisfecho, ¿por qué sucumbiría a la vanidad del engreimiento? ¿Por qué llegaría a depender del alcohol? ¿Por qué se entregaría a una serie de encuentros sexuales ocasionales? Incluso las personas no iluminadas, pero que están satisfechas, no necesitan estas cosas. Si la acción de un maestro no es ética, respondía el Dalai Lama, entonces, en el caso de que haya practicado durante muchos años, su práctica ha sido equivocada. Es muy simple. Carecen de la adecuada comprensión del Dharma. Existe una brecha entre el Dharma y sus vidas. Puso en cuestión la idea de que alguien no esté sometido a las normas de la moral una vez que ha alcanzado la visión profunda de la verdad última del vacío. Muy al contrario, mediante la revelación de la red de relaciones que éticamente conecta a todos los seres vivos, la comprensión del vacío no trasciende místicamente la moral, sino que la fundamenta en la experiencia. Su santidad expresó
algo de preocupación por el hecho de que a veces la experiencia zen del satori se confunde con un profundo estado de concentración, samadhi, o simplemente con un estado de ausencia de conceptos, cuando ninguno de dichos estados en sí mismo implica una comprensión transformadora. El énfasis del Zen en elevados niveles de iluminación, señaló, puede bien entrañar el peligro de dejar intactos los niveles inferiores de simple comportamiento neurótico. Igualmente cuestionaba a los budistas que había conocido que hablaban de haber experimentado la vacuidad, pero que parecían carecer de calor humano, lo cual le indicaba o bien un fallo meditativo en la pura ausencia de conceptos o un hundimiento mental, una forma sutil de embotamiento. Por ello, concluía, prefiero el camino gradual. El pasado es pasado, dijo el Dalai Lama. ¿Qué es importante? El futuro. Nosotros somos los creadores. El futuro está en nuestras manos. Incluso si fracasamos, nada de lamentos. Tenemos que hacer el esfuerzo. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.